Bueno, pues vamos con nuestra sección Ni olvido ni perdón, con Daniel Portero. Daniel, ¿cómo estás? Daniel, bienvenido. ¿Te tenemos por ahí? Sí, estoy... Nada, Daniel, ahora te escucho perfectamente. Oye, vamos a hacer repaso de todo lo que está pasando en el entorno pro Etarra y demás, porque esta semana viene cargado. Bueno, viene cargado para empezar de un recuerdo y un abrazo enorme a toda la familia, por supuestísimo, de Miguel Ángel Blanco, que se cumple en estos momentos, pues eso, la tristeza de tener que estar recordando que se lo llevaron por delante en un asesinato dantesco, macabro, con una amenaza a todo el Estado, Daniel, a la cual no cedió, y era esa exigencia de que se le cogía, se le hacía una especie de contrarreloj televisada, si no lo iban a matar, al final lo acabaron matando, si el gobierno o el Estado no cedía y empezaba a acercar presos etarra, empezaba con todo el proceso que ahora estamos viendo de ponerlos en la calle. Ahí aguantó el gobierno y se llevaron por delante la vida, asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Daniel. Pues sí, Carlos, sí. Digamos, los antecedentes son la puesta en libertad, gracias a la Guardia Civil, del funcionario de prisiones Ortega Lara. La cúpula de ETA, Miquel Ancha, Iñaki Errentería, Cantauri y compañía, tenían claro que a través de los secuestros había que presionar al gobierno para acercar a todos los presos de ETA al País Vasco. Pero fallaron porque la Guardia Civil fue más efectiva y el 1 de julio de 1997 liberó a Ortega Lara, pues gracias a la información que sacaron de las detenciones de miembros de la cúpula de ETA en el año 96. ¿Qué pasó? Que ETA se rebeló y buscó una venganza que luego la contaremos tranquilamente, si te parece. Pero la venganza era volver a hacerlo a corto plazo. Y lo tenía muy claro. Y nace desde las cárceles, en concreto de Herrera de la Mancha, que 10 días después de la puesta en libertad de Ortega Lara sería un punto de inflexión, porque se volvería a hacer exactamente lo mismo para provocar el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco. Y eso fue la consecuencia de lo que ocurre con Miguel Ángel Blanco. El Estado libera a Ortega Lara, pero el Estado o el gobierno de José María Aznar no cede al chantaje de ETA, a la extorsión, y evidentemente pues eso supone el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y como contraprestación o como punto diametralmente opuesto, importante esto, 29 años después, mejor dicho, digamos un poquito menos, desde el año 2018, vamos a poner unos 20 años, un gobierno socialista dirigido por Pedro Sánchez cede al chantaje de ETA, que está disfrazada de una organización política que se llama Bildu, y acerca absolutamente a todos los presos de ETA al País Vasco, que es para el conjunto de las víctimas del terrorismo como volver a asesinar a Miguel Ángel Blanco. El Estado de Derecho sí cedió con Pedro Sánchez. Sí, sí. No, es que además es, o sea, literalmente lo que hace 29 años exigían y amenazaban y cumplían a base de un asesinato a pistoletazos, hoy se ha cumplido en base a un acuerdo con un partido que nunca debería haber estado ahí, porque a su vez retorcieron una sentencia del Tribunal Supremo en base a la toma del Tribunal Constitucional. Con lo cual, todo lo que no consiguieron asesinando a gente lo han conseguido en base al Partido Socialista, al de ahora de Pedro Sánchez y al de entonces de José Luis Rodríguez Zapatero, retorciendo la sentencia que tendría que haber impedido la entrada de Bildu en las instituciones, la creación de Bildu, y que se hizo en base a un Tribunal Constitucional controlado. Es decir, que lo han conseguido en base a dos gobiernos, el de Zapatero y el de Sánchez. Uno ya está imputado, veremos lo que tarda el otro. Hombre, tú piensas que en abril del año 2011 el Tribunal Supremo decreta la ilegalización de Bildu. El Tribunal Supremo, por prácticamente mayoría y con alguna excepción, y donde las pruebas eran demoledoras. Pero días después, el Tribunal Constitucional, no sé si el 3 o el 4 de mayo de 2011, poco antes del anuncio ese famoso de la cumbre de Ayete, en el 20 de octubre de 2011, cuando dice que ETA ya lo deja todo, en ese momento Bildu es legalizado por el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional con mayoría progresista, donde la mayoría era del Partido Socialista y donde hubo presiones, y eso sí que tengo constancia, lo puedo decir,
como mínimo al vicepresidente del Tribunal Constitucional, porque fui testigo directo, para legalizar a Bildu. Bildu fue legalizado por presiones políticas, posiblemente porque la contraprestación es que ETA diría en octubre, unos meses después, que iba a dejar las armas. Siempre el Partido Socialista, o Zapatero, o Sánchez, han estado, digamos, muy ligados, muy unidos, muy cerca del terrorismo de ETA. Y esto es lo grave para la democracia. Yo fíjate, Dani, que lo llevo más allá, porque yo estoy convencido de que, sí, la legalización de Bildu, es decir, de la reconversión de un partido heredero de ETA para que pueda entrar en las instituciones, fue el primer paso, pero el paso final no era un premio exclusivamente para Bildu, no era un premio exclusivamente para ETA, era un premio para el Partido Socialista. Es decir, lo que hizo en aquel momento el Partido Socialista sabía perfectamente dónde acababa. Él creaba un satélite político que le iría comiendo la tostada a PNV, ya ha ocurrido, y que a partir de ahí apoyaría a nivel nacional al propio Partido Socialista. Es decir, creó un monstruo que procedía del terrorismo, pero lo creó no para ayudar a ETA ni para ayudar a Bildu, lo creó para ayudarse a sí mismo. O sea, el eje de la gobernabilidad del Partido Socialista en estos momentos es Bildu. Totalmente, y es el único partido de este frente de izquierdas que tiene Pedro Sánchez que ha sido sólido continuamente. Sí. Es el único que no ha dudado en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque la hoja de ruta se marcó en el año 2011, cuando Zapatero dice, bueno, yo ya perderé las elecciones, pero llego a un acuerdo un mes antes. Él sabía y lo tenía claro, que no había hecho todos los deberes con ETA. Y entonces, claro, esos deberes los ha terminado Pedro Sánchez, o los está terminando, porque todavía les quedan unos pocos. La mitad de los deberes era acercar a todos los presos de ETA al País Vasco. Es decir, por lo que no cedió España, por lo que no cedió el gobierno y por lo que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, le dio exactamente igual a Pedro Sánchez y negoció por 5 votos de sangre el acercarlos a todos, dándole exactamente igual la memoria de Miguel Ángel Blanco y por lo que murió Miguel Ángel Blanco. Pero le quedaban los huidos en Venezuela, los huidos en Brasil, los huidos en Cuba, y a día de hoy ese es su último fleco. Su último fleco son los 30 huidos de ETA que están en diferentes países, de Sudamérica principalmente, y todavía ese fleco no está resuelto, y por eso Bildu necesita al PSOE, Bildu ETA, ojo, o ETA Bildu, no sé cómo llamarlo, y el PSOE necesita a Bildu porque si no, pues no tiene una cierta, digamos, relevancia dentro de lo que es el Parlamento. Pero la realidad es eso, esa cercanía continuada de Bildu, PSOE Bildu, ha existido, y bueno, el último episodio son los huidos de ETA, los huidos, y bueno, pues intentaremos ponérselo difícil. Exacto, Daniel, vamos a ir repasando esos flecos para que la gente se haga una idea o se dé cuenta de lo que está ocurriendo. El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue hace, en estos momentos, 29 años. Cuidado que no se nos olvide otro recuerdo para todas las familias de todos los asesinados en el atentado de la Plaza República Dominicana, que el día es mañana y cumplirá 40 años. Lo digo porque es que vamos de atentado en atentado. Pero vamos a ir recordando todos los flecos, porque para empezar, hay un fleco que nunca jamás se investigó, y es la posible implicación de Arnaldo Otegi en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ese nunca se investigó. Pues es muy interesante porque en esas 48 horas, desde el día 10 de julio al 13 de julio, es verdad que el juez Manuel García Castellón hizo lo invencible, tuvo la ayuda de la Chancha, de la Guardia Civil, de la policía, absolutamente de todo el mundo. Pero lo más llamativo fue cuando acudió a un juzgado, no era directamente la Audiencia Nacional, no sé si recuerdo bien, pero creo que era en Tolosa, era Miren Olascoaga, que era la exmujer de un etarra, de un polimili, que se llama Ormaza Corral. Ormaza Corral formó parte del aparato logístico de la cúpula de ETA político militar, la octava asamblea principalmente, junto a Arnaldo Otegi. Y conocía muy bien a Arnaldo Otegi. Y puso sobre la mesa la posibilidad de que Arnaldo Otegi estuviera detrás de este secuestro. De hecho, el propio juez Manuel García Castellón ordenó las intervenciones telefónicas de Arnaldo Otegi durante esos días. Y esas intervenciones telefónicas, eso se tiene que saber, y por eso lo quiero decir, nunca se incorporaron al sumario
de Miguel Ángel Blanco. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero la volvimos a solicitar hace 4 años, exactamente 4 años, en el año 2022, cuando pedimos la implicación de la cúpula de ETA, y el Ministerio Fiscal lo negó, lo negó. Volvió el Ministerio Fiscal a posicionarse de nuevo, pues con los que se tenía que posicionar, que eran con los socios, con sus socios, con los 5 votos de sangre. Esas conversaciones nunca se supieron. Lo increíble de todo ese momento es como cuando una persona que ha pertenecido al mundo de Etarra es capaz de decir eso y no se tomara en serio, digamos, esas intervenciones telefónicas, donde lo único que se ha sabido de esa época de Arnaldo Otegi es que se iba de vacaciones esos días. Es lo único, pero hay mucho más. Y nunca, nunca se incorporó a la causa. Algo increíble, cómo ya estaba protegido Arnaldo Otegi y cómo volvió a ser protegido Arnaldo Otegi en el año 2022. ¿Quién habría tenido capacidad para sacar esa intervención telefónica de la causa o para ordenar Pues que no se incorporara? Pues lo derivaron a, como en ese momento Arnaldo Otegi era diputado autonómico, digamos en el Parlamento Vasco, lo mandaron al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero nunca nos dieron traslado de esas conversaciones o de esas comunicaciones que hubo. La cuestión es que muchos de personas vinculadas al mundo de Batasuna lo señalaron como una de las personas que estaba absolutamente y era conocedora de ello. Quizá hay algo que lo apoya a todo esto, que es que cuando se libera a Ortega Lara, hay que recordar que fue el 1 de julio, unos 10 días antes del secuestro de Miguel Ángel Blanco, a Ortega Lara se le libera entre las 4 y las 5 de la mañana, la madrugada. Y ese mismo día, por la mañana tarde, un terrorista de ETA, Javier Valerdi Ibarguren, alias Xavi, en una conversación con su hermano y con su madre, llegó a decirles, porque estaban intervenidos los teléfonos para los terroristas en la cárcel de Herrera de la Mancha, bien, preparaos para dentro de 10 días, va a haber algo para todos. Es decir, desde la cárcel ya sabían que iba a haber una operación importante. Esa operación era el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. No pasaron ni 24 horas desde que la cúpula de ETA decide, después de la liberación de Ortega Lara, el secuestro de un concejal, en este caso, que ya lo había señalado Cantauri era uno de los jefes de ETA, y que se produce desde la cárcel. Por eso a mí, y tengo que ser crítico y te lo tengo que decir, me ha molestado mucho que en el reportaje que ha hecho Jon Sistiaga en Netflix se hable de que desde los presos de ETA, desde las cárceles, existía una oposición al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Me ha molestado porque no es verdad, es absolutamente lo contrario. Oye, vamos con los jefes de ETA, que también tienen un papel claro. Emitieron un comunicado el mismo día, 10 de julio, y un comunicado posterior al asesinato. Y de momento está todavía pendiente. O sea, el analizar jurídicamente cómo fue su responsabilidad está pendiente en estos momentos en el Tribunal Supremo. Y estoy hablando de Miquel Ancha, de Amboto y de Iñaki Rentería. Sí, a ver, las pruebas contra otro de los jefes, que es Cantauri, es clara, porque hay un papel firmado por él donde decía ya claramente, y está escrito y firmado por él, que había que levantar un concejal del Partido Popular, y es, digamos, pocos días antes del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tiene mucho que ver con la liberación de Ortega Lara, lo vuelvo a insistir, pero la participación de Miguel Ángel Blanco, Iñaki Rentería y Amboto es crucial porque, digamos, en aquel momento Iñaki Rentería llevaba todo el aparato logístico, con lo cual era el que era conocedor de absolutamente todos los pisos donde podría ser ubicado Miguel Ángel Blanco en el secuestro. Se valoró un piso que tenía Ivón Muñoa, que era concejal de Herri Batasuna en Eibar, muy cerquita de Hermoa, que estaba en Zarautz. Lo que pasa es que en Zarautz, como es una zona turística, no les interesó ni a Chapote ni a Maya. Maya era Gallastegui, ¿no? Gallastegui era su novia o su pareja de Chapote. ¿Qué pasa? Que en ese momento
cuando lo hacen, la operación, el único que no dudó del comando, en ese caso los que le mantienen es Ivo Muñoz, los deja en un piso que tenía en Hermoa, estaban Chapote, Amaya y Oker. Oker era José Luis Geresta, que un poquito después apareció suicidado entre comillas, y eso ya lo hablaremos tranquilamente, en Cizurkil, en un pueblo de Guipúzcoa. La cuestión es que la cúpula de ETA, cuando se interviene a Mikel Ancha en el año 2004, todos los papeles que tenía en el ordenador, un detalle muy importante fue que en su ordenador todo lo que se publicó en Egin sobre el secuestro de Ortega Lara o de Miguel Ángel Blanco, los comunicados de Miguel Ángel Blanco del, 10 de julio y posteriormente al 13 de julio del asesinato, eran exactamente textuales a lo que publicó Egin. Es decir, nos encontramos con pruebas claras de la participación y la redacción de los comunicados de ETA en el ordenador de Mikel Ancha. Con lo cual, la participación de Mikel Ancha era evidente. Olga, o bueno, de alguna manera, su pareja, la pareja que era la mujer de Mikel Ancha, pues Mikel Ancha, pues evidentemente vivía con ella era la responsable de todo lo que era el aparato financiero, pero formaba parte de lo que eran las decisiones políticas, ¿no? Ella, que se llama Olga Oamboto, realmente pues toma decisiones junto con Mikel Ancha. Y Iñaki Rentería es el que pone lo que es el piso donde va a ser secuestrado Miguel Ángel Blanco, al igual que mantuvo en cautiverio pues a José Antonio Ortega Lara. Esto, a día de hoy, desgraciadamente lleva 1 año y medio, casi 2, discutiéndose en el Tribunal Supremo por un tema de prescripción. Es decir, cuando nosotros interponemos Dignidad y Justicia la querella en el año 2022, han pasado 25 años y la defensa de los etarras, de los jefes de ETA, dice que está prescrito, que la prescripción es a los 20 años. Lo que más nos dolió como víctimas del terrorismo fue que el Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional se adhiriera a los argumentos de la defensa, ¿no? Eso se está debatiendo a día de hoy en el Supremo y esperemos que se gane y que completemos el círculo, que se haga justicia para con todos, no solo contra digamos, el comando Donosti, que fue el que secuestra y asesina, sino contra la Blanco, cúpula. sino contra las cúpulas. Exacto, la cúpula y la persona que podría haber estado claramente en conexión con la cúpula, que sería Arnaldo Otegi. Vamos, si te parece, a escuchar a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, que ayer en el homenaje en Hermoa decía 2 cosas y las 2 muy interesantes. Vamos con la primera. Se decidió que prefería el poder antes que la dignidad. Y quien antepone poder a la dignidad termina perdiendo ambos. Y ese momento cada vez está más cerca. Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par. Que se está refiriendo, Daniel, precisamente a que lo que tú estabas diciendo antes, todo lo que no se consiguió allí, ni siquiera asesinando, ahora se ha conseguido por un pacto del que se beneficia Bildu, sí, y se beneficia el PSOE. Vamos a escuchar el segundo fragmento, si te parece. Por eso duele tanto lo que hoy desgraciadamente estamos viviendo con tanta indignación la inmensa mayoría de los españoles, pero muy especialmente las víctimas del terrorismo. Porque aquel espíritu, el que nació aquí, en estas calles, hoy lo está traicionando el propio gobierno de España, cada vez que se sienta a pactar con los herederos de quienes mataron a mi hermano. Fíjate, Daniel, que dándole toda la razón en todo lo que ha dicho, punto por punto y letra por letra, pero yo tengo la sensación de que la población también, que la han llevado al olvido, sí, que no ha hecho nada por recordarlo también. Sí, bueno, a ver, es que el problema es que tú le preguntas a los niños, bueno, en mi casa no, pero porque he hablado bastante de este asunto, pero sus amigos, nadie sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Y Miguel Ángel Blanco fue el punto de inflexión en la lucha contra ETA. Es verdad que la sociedad cambió, es verdad que la sociedad perdió el miedo y es verdad que desgraciadamente su muerte sirvió para comenzar la cuesta abajo del fin de ETA, ¿no? Pero claro, el fin de ETA... muchas veces dicen que fue en el 11, otros dicen que fue en el 18. Para mí el fin de ETA tiene 2 puntos claros, 2 puntos de llegada. Uno es el esclarecimiento de los 376 asesinatos, que no están colaborando ninguno de los presos de ETA, y 2, la desaparición del partido político Bildu, que a día de hoy está consiguiendo todo lo que ETA intentó con las armas, lo está consiguiendo con la política. Es decir,
Cuando se mata a Miguel Ángel Blanco por no ceder al chantaje, sí se cede al chantaje desde Pedro Sánchez por 5 votos de sangre de Bildu. Es que eso te va a decir, o sea, el análisis ETA. ¿ETA qué era? ETA era un grupo que mataba para un determinado colectivo de fines o para un determinado grupo de objetivos. Los objetivos eran la independencia del País Vasco, por desgracia están más separados que nunca, la expulsión de gente que no era nacionalista, se hizo una primera andanada de expulsión de 200 y pico mil personas, en estos momentos continúa. En estos momentos hay infinidad de localidades en el País Vasco o en Navarra en las cuales no se puede vivir si quieres pensar libremente. Es decir, ETA, la parte de matar, es verdad que la zanjó, la parte de sus objetivos no la zanjó, por lo tanto hay una continuidad, es decir, ETA sigue en estos momentos. De hecho, sigue con más poder y con más poder y con más fuerza que nunca. O sea, porque por primera vez está negociando ya no solamente el ámbito de decisiones autonómicas, está negociando el ámbito de decisiones nacionales. Es que hemos visto estampar la firma de Bildu en una reforma laboral, en el documento de una reforma laboral, en la ley de memoria democrática. Es que esa ley fue revisada y escrita básicamente por los herederos de ETA. Es decir, en estos momentos están más vivos y con más fuerza que nunca. Absolutamente. O sea, tú fíjate que la semana del 13 de julio al 20 de julio es de las semanas que más asesinatos ha habido en toda la historia de ETA, en determinadas fechas. O sea, ha habido 24 asesinatos, como tú bien has recordado, 12 asesinatos, 12 guardias civiles fueron asesinados en la Plaza de la República Dominicana el día 14 de julio, mañana, que precisamente haremos un acto en la Plaza de la República Dominicana para recordarles, con 90 heridos. Pero es que ahí es, no en ese momento, sino, fíjate las cifras, ¿no? En una sola semana, ¿cómo es posible que se produzcan tantísimos asesinatos? Mira, ahí en concreto, fíjate, el caso del 16 de julio de 1982, Alberto López, que era un afiliado de Alianza Popular, Sí. Lo único que hizo es cada vez que mataban a alguien de ETA, colocaba en su balcón, en Algorta, allí en Vizcaya, una bandera de España con un crespón negro. Lo señalaron desde Herri Batasuna y lo mataron con 20 y tantos tiros en ráfagas, ¿no? ¿Qué hizo su familia? Su familia salió corriendo de allí, porque fue justo, precisamente el día antes, el día 16 de julio, antes de él irse de vacaciones. Su familia desapareció del País Vasco. Eran 4 hijos y su viuda, y se fueron a Alicante. El éxodo ha sido continuado a lo largo de la historia de terror de ETA, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque la complicidad que existía en la política o digamos en la sociedad vasca en aquel momento era terrorífica. Es que no solamente mataba ETA, es que mataban todos los cómplices del pueblo al cual pertenecía, donde lo señalaban y donde posteriormente lo asesinaban. Bueno, Daniel, déjame que te dé la enhorabuena porque la Audiencia Nacional ha admitido la querella de Dignidad y Justicia para extraditar al etarra Txistu, herido en los terremotos de Venezuela, con lo cual, lo cual demuestra que lo que estáis haciendo, claro que tiene sentido y claro que va a generar determinados frutos. Si te parece, lo hablamos el próximo lunes y nos das todos los detalles. Cuando tú quieras. Lo importante es siempre perseguirlos. Vamos, y no dejar en el empeño. Perseguirlos y contarlo, porque al final la gente es que si no, lo que estábamos diciendo, que es que la gente se acaba olvidando. O sea, tenemos el sistema educativo en contra, el de aquí de Madrid no, es el único que está recordando este tipo de cuestiones, pero tenemos evidentemente al resto de instituciones comandadas por el PSOE intentando que se olvide todo y nuestra obligación es la tuya actuar y la nuestra contarlo. Así Muy que bien. Encantadísimos. Daniel, que un abrazo enorme. Carlos, un abrazo enorme. Bueno, pues les dejamos. Mañana aquí estaremos, ya ven cómo está el tema. Cada vez los indicios probatorios, el avance de la investigación apunta más claramente. Hoy se ha incorporado una nueva persona, una nueva exministra, Reyes Maroto, pero apuntan cada vez más a Fernando Grande Marlaska y apuntan cada vez más a María Jesús Montero. Veremos dónde acaba esto. Ahora, desde luego tiene toda la pinta que el banderazo de salida ya se ha dado para llegar a un determinado sitio. Tanto ministro, tanto cargo, 127 imputados del Partido Socialista en estos momentos solamente pueden tener una coordinación. Y esa coordinación es el jefe de todos ellos, que es Pedro Sánchez. Mañana seguiremos. ¡Viva España y viva la libertad!